Hola, buen día. Nos encontramos en otra sesión más de tu taller de habilidades del pensamiento crítico y creativo, donde abordaremos un tema muy interesante dentro de las habilidades analíticas del pensamiento, y me refiero a los juicios. Claro, a cargo, como siempre, de tu maestra, la doctora Almazaraí Rosselló Luna. Iniciamos. Para contextualizar el tema de juicios, es importante que abordemos o que sepamos cómo abordarlos y reconocerlos, cómo los utilizamos en nuestra vida diaria, cómo le damos el valor a lo que decimos, cómo lo decimos y desde dónde lo decimos. Esto, por supuesto, está dentro de nuestra vida cotidiana y nos da una afirmación o una negación. Y esto precisamente es la función del juicio, para que posteriormente puedas tomar una postura y defenderla. Pero eso lo veremos en una sesión más adelante. Pero sí te va a ayudar a la toma de decisiones de una manera más correcta. Como toda actividad, esta tiene sus propios objetivos y uno de los objetivos es que los alumnos conozcan los tipos de juicios desde el modelo COL, que es donde los abordaremos, que sepan su uso en la vida cotidiana para poderles darle el valor que cada uno tiene, para posteriormente elaborar los juicios desde las diferentes perspectivas. Iniciamos. Juicios. ¿Cuál es el significado de la palabra juicio? La palabra juicios proviene del vocablo latín judiare, que significa juzgar. Dar una sentencia de algo. Afirmar o negar dos ideas. Esta habilidad de pensamiento es por la que se conoce o se compara. Entonces, ¿qué es el juicio? ¿Por qué es tan importante para las habilidades del pensamiento? El juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra. En el juicio provisional se considera la habilidad de juzgar, o sea, de formular hipótesis o juicios provisionales. Claro, esos que no tienen mucho análisis, pero que sí nos impactan en la toma de decisiones. Por otro lado, el juicio es considerada la operación más importante de la mente, ya que en ella se relacionan las ideas, se afirman o se niegan. Se establece el nexo entre ellas y, algo muy importante, propicia la duda, o sea, el inicio del raciocinio o el razonamiento. Pongamos un ejemplo. Usted tiene una situación, un problema. Le pregunta a su mamá, pero al mismo tiempo corremos y le comentamos a los amigos. Y si el problema es más agudo, recurrimos a una experta. Dígame, ¿hacia dónde se inclina esa postura? ¿Hacia su mamá? ¿Hacia sus amigos? ¿O hacia la experta? ¿Qué definió que usted tomara esa postura? Veamos unos ejemplos. Iniciaremos por la tabla número 1 o la figura número 1, que es el 6 o el 9, que hace que uno lo vea como 6 y otro como 9. ¿Sí? La posición, claro, esto es lo que nos hace una postura, y por eso se ven de diferente manera. Otro ejemplo también es, ¿son 3 o son 4? ¿Sí? ¿De qué depende? De ese proceso mental en el que estamos trabajando, pero que al final nos dará un resultado, o sea, un juicio, y a su vez este nos dará un argumento, pero eso lo veremos en otra clase. Y por último, estamos viendo dos ideas de la última imagen, barco y tierra, ¿sí? Mientras uno está viendo el barco porque está en tierra y el otro ve la tierra porque está en el barco, como es que cada uno tiene diferente perspectiva de la misma ilustración. Así es como nosotros utilizamos los juicios, ¿sí? Porque hay un trasfondo y una serie de elementos que nos hará verlos de diferente manera, y por lo tanto hay diferentes tipos de juicios. Continuando con los ejemplos, pero ahora en forma de oraciones, como las vamos a trabajar, ¿sí? Iniciamos diciendo, la noche estrellada.
Si ustedes lo ven, esta idea conforma dos ideas a su vez, ¿sí? Pero no nos afirma, por eso no es considerado un juicio. La segunda es: la noche está estrellada. Esta sí es un juicio porque sí hay una afirmación. Entonces podemos decir que dentro de la oración es muy importante remarcar la acción, o sea, el verbo, que es el que nos va a dar la afirmación o la negación. Para que este concepto quede más claro, es importante definir los elementos del juicio lógico, ¿sí? Una postura muy importante del juicio lógico es que está compuesto por tres elementos sustanciales: el sujeto, o sea, la persona de quien se afirma o se niega; el verbo o la cópula, que une al sujeto con el predicado y expresa la misma afirmación o negación; y por último, el predicado, aquello que se afirma o se niega del sujeto. Si se dan cuenta, esto parece muy típico como una oración. Pero ¿cuál es la diferencia entre la oración y el juicio? Que el juicio siempre me va a afirmar o a negar una idea. Es importante resaltar que aquí el papel dominante lo tiene el verbo, ya que es el que nos dará la afirmación o la negación del juicio. Ahora hablaremos sobre los tipos de juicios que hay. Como lo podemos observar en esta tabla, bueno, se ve desde dónde surge el juicio, sí, como puede ser falso o verdadero, pero este no es el objetivo primordial de esta tabla, sino los tipos de juicio, y me voy a concentrar específicamente en eso. Voy a explicarles los tipos de juicio desde quién lo dice, por qué es importante quién lo dice. Y se dividen en objetivos, subjetivos e intersubjetivos, desde el nivel de conclusión. Son provisionales o definitivos, desde el contenido, o sea, lo que digo. Se dividen en de razón, de hecho, que es de re y de dicto, y de valor. Y por último, desde el contexto. ¿Cómo impacta el lugar donde lo digo? Y estos pueden ser atinentes o inatinentes. Desglosando la lámina anterior, vamos a ver ahora el punto de vista de quien emite el juicio. Y para eso iniciaremos con el objetivo, que es un juicio emitido desde una perspectiva que expresa un conocimiento que es considerado verdadero en virtud de un sistema formal o es verificable a través de un método científico, como lo que estamos haciendo hoy. Estamos estudiando a través de un software. Subjetivo es aquel que se refiere a un punto de vista conocente, o sea, una conciencia individual, y por lo tanto varía de sujeto a sujeto, y tampoco ofrece pruebas evidentes. Decir, esta técnica de aprendizaje me parece que es la más padre. Y por último, intersubjetivo. Es aquel que se refiere a un punto de vista compartido entre dos o más sujetos conocentes, por lo tanto, dos o más subjetividades. Pero esta sí está avalada y verificable por esa comunidad para la cual es aceptada como verdadera. Es como decir, las Chivas es el mejor equipo. En esta segunda lámina veremos desde el contexto donde se emite el juicio. Y se dividen en dos, atinente e inatinente. El atinente es donde el juicio juega un papel importante dentro del contexto de la discusión. Por lo tanto, es pertinente, congruente y atinado. E inatinente es donde la idea no tiene nada que ver con lo que se está hablando, por lo tanto resulta impertinente e inadecuado en la construcción de la argumentación. Desde el contenido, lo que se afirma o niega. Y se divide en tres: de razón, de hecho y de valor. De razón es un juicio que describe una idea corriente al interior de un sistema formal, demostrable a partir de ciertos principios lógicos y matemáticos, y son siempre verdaderos. Por ejemplo, en el sistema numérico existen números positivos y negativos. De hecho, y se dividen de re y de dicto. Los de re expresan la descripción o caracterización de un fenómeno, proceso, objeto que es verificable por métodos empíricos. Por ejemplo, los árboles producen oxígeno. Los de dicto son convecciones lingüísticas o acuerdos propuestos por individuos o entre individuos y expresan una descripción o caracterización de un fenómeno. Por ejemplo, los códigos de comportamiento. Y por último, los de valor, que expresan una evaluación, calificación o estimación del sujeto acerca de un fenómeno, objeto o persona.
Son valoraciones acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Por ejemplo, el aborto es un crimen imperdonable. Desde el nivel de conclusión o atemporalidad los podemos dividir en dos: asertóricos categóricos o provisionales hipotéticos. Los asertóricos o categóricos se caracterizan por ser definitivos, o sea, haber pasado el análisis y la evaluación. Por ejemplo, fumar es nocivo para la salud, y los provisionales o hipotéticos, su carácter es provisional. O sea, por ejemplo, los niños hoy en día son más hiperactivos que hace 50 años. Con lo anterior podemos concluir que el juicio es la operación mental más importante, ya que propicia el razonamiento o el raciocinio, además de ser una clave importante para la toma de decisiones. Cuando alguien se enfrenta a una dificultad y tiene que decidir, pensar o pedir un consejo a su mamá, a un profesional o a un amigo, entonces resulta muy importante ver quién lo dice. Y es lo que le da valor al juicio y en general a nuestra decisión. Por lo tanto, el juicio es el inicio de toda ciencia que es verificada y valorada como verdad.